Construcción de modelos. ¿En qué consiste la construcción de modelos? Pues es la creación de representaciones matemáticas de los problemas de administración, con el propósito de encontrar respuestas y cursos de acción a seguir. Como vimos en la clase anterior, esto está muy ligado a la toma de decisiones. Entonces, la identificación de las variables y factores que afectan este modelo matemático o la construcción de un modelo constituyen un primer paso para esta construcción. El gerente, es decir, nosotros como administradores debemos seleccionar las variables más importantes y saber su clasificación. ¿Qué variables tenemos? Pues de decisión, exógenas, políticas y restricciones, medidas de rendimiento, variables intermedias. En las variables de decisión son aquellas que se encuentran bajo el control del decisor, es decir, quien toma la decisión, y representan alternativas para el director. Dentro de un modelo matemático representan las incógnitas del modelo. Entonces, si nos damos cuenta, tiene dos lados, ¿verdad? Que son las que representan una alternativa, es decir, o tengo esto o tengo lo otro. Puedo seguir este camino, puedo seguir este otro, ¿sí? Y también pueden representar incógnitas del modelo. Es como, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago esto otro? O no sé qué pasaría. Entonces, es lo que yo quiero tratar de saber, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos en estas variables de decisión? Pues, por ejemplo, el precio de venta. El precio de venta podría ser una alternativa o también podría ser una incógnita porque no sé cuál precio de venta darnos en mi producto. Otro ejemplo sería la cantidad de producción, la cantidad de inversión, entre otros. Tomemos un momento para pensar qué otras variables de decisión podemos tener en nuestro negocio. Variables exógenas. Son las variables que tienen importancia para el problema de decisión, pero que se encuentra bajo el control de factores totalmente ajenos al decisor. Es decir, estas variables nosotros son ajenas, es decir, nosotros no tenemos ese control o esa decisión sobre esas variables. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, las condiciones económicas del país, la competencia, el precio de materias primas, la reacción de la demanda o la reacción de la oferta. Entonces, tomemos unos minutos para pensar en qué otras variables exógenas hay. Luego tenemos políticas y restricciones. Representan toda restricción o limitación existente dentro del contexto de una situación. Es decir, una decisión a nivel gerencial puede verse afectada por políticas internas de la empresa, limitaciones legales, limitaciones físicas, entre otras. Entonces, como comenzamos el curso, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchísimas cosas y por eso estamos estudiando investigación de operaciones para tener todas las herramientas y todos los puntos de vista para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos en políticas y restricciones? Tenemos la capacidad de producción de una planta, la política interna de compras, la política de calidad, entre muchos otros ejemplos. Y por ejemplo, una política y restricción que estaría vigente en el 2020, pues sería restricción de horario por COVID-19. Luego tenemos medidas de rendimiento. Estas medidas son expresiones cuantitativas de las metas u objetivos que los gerentes tratan de alcanzar al tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos? Pues utilidades, cuota de mercado, tasa interna de retorno, entre muchas otras. Luego tenemos las variables intermedias. Estas son las variables que se utilizan para relacionar las variables de decisión y las exógenas y con las medidas de rendimiento, ¿sí? Generalmente son variables contables relativas a los factores de costo o ingresos.
¿Qué ejemplos podemos tener en las variables intermedias? Pues tenemos ingresos, gastos operativos, costo de materias primas, costo de mano de obra, cantidad de horas de trabajo requerida, gastos de venta, gastos fijos. Si se dan cuenta, todas estas son variables contables. Entonces, por eso es importante que en la administración tengamos la capacidad de unir los conocimientos de otros cursos o de otras materias con entre sí, porque todas tienen relación y saber el todo nos va a simplificar esa red que conecta conocimientos y que los podemos aplicar en nuestra vida diaria o en nuestro trabajo. Luego tenemos el tema de programación lineal. La programación lineal es una técnica matemática de optimización en donde las relaciones entre variables son lineales y donde hay un solo objetivo o medida de rendimiento. Esta técnica brinda la ventaja de que determina la mejor decisión, es decir, la decisión óptima, sin importar la cantidad de variables y relaciones existentes. Entonces, cuando pensamos en la programación lineal, lo que debemos de pensar es en técnicas de optimización, ¿sí? Luego tenemos en qué consiste esta matemática, esta programación lineal. Pues consiste en la planificación de actividades que incluyen la aplicación de modelos matemáticos con funciones lineales con el propósito de obtener un resultado óptimo. Entonces, que se nos grabe que esto nos sirve para lograr optimizaciones, resultados óptimos, planificación óptima, etc. Los principales métodos de programación lineal tenemos el método gráfico, el método simplex y el método de transporte o distribución. Pero antes de ver esos métodos necesitamos forjar y entender bien ciertos conceptos. Entonces, ¿cómo podemos formular un modelo? Tenemos ya la idea de la clase pasada, cómo es un modelo, qué es un modelo, los tipos de modelos que existen, y con esto necesitamos saber cuáles son las técnicas de formulación de modelos. Entonces tenemos que la formulación de modelos consiste en el proceso de definir las variables, ecuaciones e inecuaciones que representan un problema empresarial. Entonces, regresando, la formulación de modelos consiste en ese proceso de definir variables, ecuaciones e inecuaciones que representan un problema. ¿Qué pasos tenemos para formular modelos? Empecemos por el número 1, y es definir claramente el objetivo que se pretende alcanzar, identificando un solo objetivo. Esta parte es muy importante porque podemos tener muchos objetivos, pero para ello tenemos que formular varios modelos. Entonces, un modelo sirve para un objetivo y generalmente este objetivo está relacionado con aumentar beneficios o reducir costos, que esto se traduce a lo que vimos antes, que es optimización. Luego, como paso número 2, tenemos que definir las variables de decisión. Ya vimos anteriormente cuáles son estas variables y también es importante que incluyamos en nuestra lista de variables las especificaciones de unidades de medida para cada una de ellas. Por ejemplo, si una variable de decisión fuera el sueldo de los trabajadores de contabilidad de la empresa, tenemos que saber cómo vamos a medir ese sueldo. Lo vamos a medir en dinero. Aquí pues es bastante obvio, pero podría medirse pues de otras maneras, en tiempo, en dinero, en distancia, en días, etc. Luego tenemos como paso número 3 elaborar una lista de los factores restrictivos que afectan el objetivo y sus probables decisiones. Entonces esto es muy importante y va de la mano con lo que decía en una presentación, en una diapositiva, perdón, que tenemos que pensar en un todo, no solo en las cosas que tenemos que hacer, sino en las cosas que no podemos hacer o las cosas que nos afectan lo que queremos hacer. Entonces a esto le llamamos factores restrictivos.
Y algunos tipos de restricciones son, pues tenemos la capacidad, tenemos el mercado, disponibilidad, la calidad o de mezcla, la tecnología de producción o el equilibrio de materiales. Y hay más restricciones dependiendo la industria en la que estemos haciendo esta formulación de modelo. Como cuarto paso tenemos definir las restricciones con base a las variables de decisión y los factores restrictivos establecidos. Al finalizar este paso tendremos un conjunto de restricciones, es decir que tenemos que combinar los pasos 2 y 3. Y como paso 5 tenemos definir su función objetivo como una ecuación y revisar que está así como sus restricciones y variables de decisión estén planteadas únicamente en términos de costos o beneficios que varíen con las decisiones. Es decir, que debemos excluir los costos fijos de la función objetivo. ¿Para qué nos va a servir esta ecuación? Pues nos va a servir, como aquí menciona, para fijar ese objetivo, y por eso es que le tenemos que quitar esos costos fijos, porque queremos tener la realidad de la implementación de ese modelo en específico para ver su optimización, es decir, para verlo en términos de costos o beneficios. Entonces, lo mejor es verlo con un ejemplo. Vamos con el ejemplo número 1, que son las decisiones de producción. Tenemos que una compañía utiliza dos distintas máquinas para fabricar dos productos diferentes, identificados como el producto A y el producto B. La fabricación del producto A requiere utilizar la máquina X media hora y la máquina Y una hora, mientras que el producto B utiliza cada máquina 2 horas. Entonces, por especificaciones técnicas, y aquí vienen las restricciones, aquí empezamos como a reconocer todo lo que hemos visto para la formulación de modelos. Nos dice, por especificaciones técnicas, la máquina X no debe operar más de 8 horas al día y la máquina Y no debe operar más de 12 horas diarias. ¿Por qué? Pues porque se calienta o se arruina, o son especificaciones de la producción, ¿sí? Entonces por eso es bueno tenerlo en cuenta, porque nosotros tal vez quisiéramos producir para siempre, pero debemos pensar en las restricciones. También nos dice este ejemplo o este problema que las ganancias unitarias de los productos A y B son de 20 quetzales y de 50 quetzales respectivamente. La empresa puede vender todas las unidades que puede fabricar de los dos productos y su objetivo consiste en maximizar su ganancia diaria. Entonces aquí tenemos un solo objetivo, que es maximizar su ganancia diaria en base pues a las máquinas, a los productos que vende y las ganancias unitarias. Entonces vamos allá. Entonces el paso número 1 para la formulación del modelo es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar la ganancia diaria. Luego tenemos el paso número 2, que son determinar las variables de decisión. La cantidad de unidades de los productos A y B que deben producirse dentro de límites de capacidad le vamos a poner como unos nombres para identificar. Tenemos que vamos a llamar X1 al número de unidades del producto A que se fabricarán diariamente, y X2 va a ser el número de unidades del producto B que se fabricarán diariamente. ¿Y por qué estas variables son de decisión? Pues porque dependiendo del número de unidades del producto A y producto B es que vamos a ver cuál es, vamos a regresar, cuál es la máxima ganancia diaria, ¿verdad? Luego tenemos la identificación de factores restrictivos. Por ejemplo, ¿cuáles serían en este ejemplo? Pues las horas disponibles al día de la máquina X y de la máquina Y. Entonces, factores restrictivos pues es la cantidad de horas que puede trabajar cada máquina. Luego, como número 4, tenemos las restricciones. Y la primera restricción se refiere a la disponibilidad de tiempo en la primera máquina.
es decir, la máquina X. Se recuerdan que las máquinas se llamaban X y los productos A y B. Entonces, ¿cómo podemos expresar esa primera restricción? Pues por medio de esta expresión. Vamos a regresar y nos dice que se requiere utilizar la máquina X media hora, ¿sí? Entonces aquí tenemos 0.5 que significa media hora. ¿De qué? Media hora por el número de unidades del producto A que se fabricará diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que dice que fabricación producto A, la máquina X media hora, ¿sí? Entonces luego le vamos a sumar 2x2. ¿Y ese 2x2 de dónde sale? Pues nos dice que, vamos a ver, así, el producto B utiliza cada máquina 2 horas, es decir, que utiliza la máquina X 2 horas y la máquina Y 2 horas. Entonces, se recuerdan que este es para el producto A, este es para el producto B. Entonces, por eso tenemos que en la primera máquina va a utilizar para el producto A 0.5 por X1 más 2 por X2. Sí, sigue siendo la primera máquina, pero para el producto B, y este sería para el producto A. Entonces el producto A más el producto B debe de ser menor o igual a 8 ¿qué? Horas, porque aquí nos dice en el problema que no debe operar más de 8 horas al día la máquina X, ¿verdad? Entonces por eso tenemos esta expresión. Y aquí le agrego una anotación que nos dice que cada unidad de A utiliza media hora de esta máquina, que eso se ve representado por esto que ya dijimos. Y cada unidad de B utiliza 2 horas de la misma máquina. Y la suma entre la producción de los dos debe de ser menor o igual a 8 horas. Y a todo conjunto de restricciones en la programación lineal se le debe especificar la restricción de no negatividad de las variables de decisión, es decir, que la empresa solo puede producir cantidades positivas o cero, ¿verdad? Para esto, esa restricción debe plantearse así, es decir, nosotros en el caso óptimo no podemos producir menos de cero, digamos, o podemos producir cero o más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresamos esa restricción de no negatividad o esa restricción de que no podemos producir menos 1 menos 2? Pues lo expresamos así, x1 y x2. Recordemos que x1 es la cantidad de unidades que se fabrican diariamente del producto A y x2 es el número de unidades del producto B que se fabrican diariamente. Entonces x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Y luego tenemos la función objetivo. Esta función objetivo, vista como una ecuación lineal en términos de su ganancia diaria, quedaría como, pues la función objetivo sería igual a 20 veces por lo que se produce del producto A más 50 veces de lo que se produce del producto B. ¿De dónde sacamos este número? Pues nos vamos al problema inicial, que ustedes ya lo deben de tener anotado, ¿sí? Y tenemos que las ganancias unitarias de los productos A y B son para A 20 y para B 50. Entonces de ahí es donde estamos sacando que la sumatoria del producto A por 20 más la sumatoria del producto B por lo que se produce nos va a dar pues el objetivo, ¿verdad? Que es, vamos acá, a maximizar la ganancia diaria, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que esta ecuación establece que la ganancia total de la compañía se forma con el total de la ganancia que genera el producto A, que es la ganancia unitaria por total de unidades a fabricar, que sería X1, que es lo que yo acabo de explicar,
más el total de ganancia que genera el producto B. ¿Y qué es la ganancia que genera el producto B? Pues la ganancia unitaria por la cantidad de unidades que vamos a fabricar, es decir, X2. Entonces la formulación final del problema, ¿cómo quedaría? Pues maximizar 20x1 más 50x2 está sujeta ¿a qué? Pues a la producción de la máquina 0.5x1 de la máquina X, que sería todo esto, que es lo que ya vimos en esta diapositiva, esta, que es la disponibilidad de tiempo de la primera máquina, ¿verdad? Por la disponibilidad de tiempo de la segunda máquina, ¿verdad? Que debe de ser menor o igual a 12, que yo creo que eso no lo había dicho, pero es 12, porque aquí dice que la máquina Y no debe operar más de 12 horas diarias. Entonces, esto también está en otra diapositiva, y con esta restricción de no negatividad, que el producto A, la cantidad de unidades del producto A y la cantidad de unidades del producto B debe ser mayor o igual a 0. Entonces, esta sería la formulación final del modelo, ¿sí? Para poder optimizar las ventas. O optimizar la ganancia, perdón, no las ventas. Optimizar la ganancia diaria, que es el objetivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta formulación nosotros podemos multiplicar por, podemos hacer la prueba, por ejemplo, en nuestra industria, y ver cuántas prendas estamos sacando, y si nosotros lo multiplicamos por 20 y eso lo sumamos 50 y lo multiplicamos por X2, vamos a obtener nuestra ganancia óptima, es decir, nuestra ganancia diaria. Entonces nosotros, como X1, X2 son variables, nosotros lo podemos sustituir en esta formulación y vamos a tener esos datos. Pero el modelo es este. Este problema resulta bastante sencillo y no requiere de programación lineal para resolverlo. Esto solo es una introducción. Sin embargo, en la práctica suelen presentarse problemas que implican docenas de productos y variedad de restricciones que no pueden resolverse de esta forma intuitiva, y en donde la programación lineal ha resultado una herramienta sumamente eficaz. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo resolvimos con conocimientos y intuitivos, ¿verdad? Y podemos tener esa formulación para este escenario como ideal, donde solo tenemos dos productos y dos máquinas. Pero como menciona que en la vida real, pues hay otro tipo de productos y más restricciones, que vamos a ver con otro ejemplo en el siguiente día de clases. Pero espero que esta formulación y estos conceptos hayan quedado muy claros.